Hola, yo soy Mariana Carazo, educadora y mamá de 3. Mi objetivo con este espacio es informarte acerca de la importancia y urgencia de un cambio educativo por medio del juego en la educación de hoy. Y yo soy Silvia Hidalgo, emprendedora, publicista y educadora. Y acompaño a Mariana en este podcast para demostrarte que todas las personas, independientemente de nuestra formación, jugamos un rol importante en este proceso de cambio. Bienvenidos hoy a nuestro segundo episodio de la primera temporada. Hoy vamos a estar hablando acerca de las destrezas indispensables para desarrollar en los niños de hoy, las destrezas del siglo XXI. Entonces, nos cuestionamos qué son estas destrezas, cómo se ven impactadas en nuestro sistema educativo actual, las estaremos alcanzando o no, se las estaremos inculcando a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Yo me pregunto, y parte de mi gran cuestionamiento donde iniciamos este podcast y la razón por la cual iniciamos fue porque conversando Silvia y yo hablábamos de todas estas destrezas, cómo estamos en el año 2022, casi un cuarto de siglo en el siglo XXI, hablando de la educación del siglo XXI como algo viéndose a futuro. Y bueno, pues estamos ya aquí y no vemos este cambio, no vemos este giro que debe dar el sistema y por eso empezamos a profundizar en estos temas. Así que queremos invitarlos a unirse, a informarse y a ser parte de este cambio que buscamos con este canal, con este podcast, para que ustedes puedan compartir la información y ser también partes de este eje de cambio. Hola Silvia. Hola Mariana, bienvenidos a este segundo episodio. Definitivamente tenemos que empezar por el inicio, que es cuáles son esas destrezas del siglo XXI, cuáles son esas habilidades que necesitamos desarrollar como seres humanos desde niños hasta adolescentes, porque las necesitamos para los trabajos de hoy en día. ¿Y qué está pasando en el medio? ¿Cuál es ese gap? ¿Cuál es ese vacío que existe por el cual no están desarrollando estas habilidades como deberían desarrollarse? Así que hoy vamos a empezar por hablar de a qué nos referimos con las destrezas del siglo XXI, cuáles son, qué son, para después dar pie a todos los temas que tenemos en los episodios siguientes. Así que si te parece, Mariana, voy a empezar de lleno contando un poco de qué son estas habilidades y de dónde nacen, ¿ok? Claro, excelente. Importante mencionar que el episodio de hoy está basado en toda la investigación que ha realizado el Foro Económico Mundial y vamos a poner toda la documentación correspondiente en las notas del episodio de hoy para que puedan leer más, informarse de manera más profunda en el tema. Exacto. Y creo que eso es muy importante porque muchas veces hablamos de habilidades del siglo XXI, hablamos del siglo XXI sin saber realmente a cuáles habilidades nos referimos. Entonces, bueno, como dijo Mariana, el Foro Económico Mundial define una lista de 16 habilidades que le llaman habilidades del siglo XXI, que son habilidades que ellos han investigado que los estudiantes necesitan adquirir antes de graduarse de colegio para estar preparados para los trabajos de hoy en día. Son 16 habilidades diferentes que se dividen en 3. Hay una serie de habilidades que tal vez son las que más conocemos, que son las habilidades que tienen que ver más con literatura, matemática, ciencia, cultura, toda la parte incluso tecnológica, computacional. Hay otra lista, una segunda lista que habla de competencias que necesitamos para poder resolver retos del día a día, que estas a mí personalmente me encantan y me fascinan y bueno, ya tendremos la oportunidad de hablar Mariana y yo de con cuáles nos identificamos más. Pero estas tienen que ver con creatividad, con comunicación, con colaboración, con pensamiento crítico, resolución de problemas. Y hay una tercera lista de habilidades que tienen que ver con más el desarrollo de
cualidades o el desarrollo de destrezas que necesitamos para adaptarnos constantemente a ambientes cambiantes, que es básicamente pues lo que hacemos como adultos, irnos adaptando a diferentes trabajos, situaciones, ambientes, economías, mercados. Y creo que el año pasado, bueno, estos años que hemos estado viviendo con la pandemia son el excelente ejemplo de por qué es importante tener habilidades de adaptación. Entonces ahí están habilidades como la curiosidad, la iniciativa, la persistencia, adaptabilidad, el liderazgo. Así que vamos a tener la oportunidad en los episodios siguientes de desmenuzar al máximo estas habilidades y contarles y hablar de cada una. En este episodio queremos hablar más de la generalidad y de cuestionamientos alrededor de estas habilidades del siglo XXI. Y como dijo Mariana, pueden ir a chequearlo a los links que tenemos en las notas del episodio. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué nos estamos enfocando y por qué hablamos como educadores, como escuelas, como padres, por qué hablamos tanto de literatura y de matemática y de ciencia y de todas estas habilidades que sí, definitivamente necesitamos desarrollar? Aquí no estamos para decir que tenemos que eliminarlas, pero ¿por qué no hablamos tanto de las otras o por qué no le damos tanta importancia a las otras? Así que ese es definitivamente para mí un cuestionamiento que quiero dejarles. Y Silvia, yo aquí te interrumpo para mencionar algo muy importante, que es, más que todo, nosotros en esta temporada lo que buscamos es un despertar de ustedes quien nos escucha, es informar acerca de la importancia de lo que el mundo nos exige y nos pide para tener éxito, ¿verdad? Y todos nosotros, como padres de familia, como educadores, lo que buscamos es lo mejor para nuestros hijos y para nuestros estudiantes. Y pensamos generalmente que lo mejor es que sea el que mejor pasa la matemática, o sea, vemos el aprendizaje, si te pongo a cerrar tus ojos y a verlo, ves signos de más, de menos, letras, exámenes, libros, porque eso es lo que realmente educa y esto es lo que realmente lleva y llena, y el que vaya a la mejor universidad es el que sabe hacer todas estas cosas, y todo nuestro sistema educativo actual está basado en el éxito de la primera categoría que mencionas, que es toda la parte académica, y nos deja las dos otras categorías por fuera. Entonces, aquí nos tenemos que empezar a cuestionar, que va a ser parte del camino de estos episodios, de qué es el rol de los padres, qué es lo que estamos pensando mandando un mensaje inadecuado, o qué tenemos que cambiar en nuestro pensamiento, igual como escuelas, igual como docentes, hacia qué nos estamos enfocando, por qué. ¿Será que estamos más cómodos de una cierta forma, o con lo que vivimos, nos identificamos, entonces nos cuesta visualizar que las cosas sean diferentes a hoy? Y Yo tengo una pues, teoría, de hecho, yo tengo una sí, teoría, si me dejas decirla, y es, sí, las primeras de estas habilidades, que son la parte más académica, son más fáciles de medir. Entonces pueden medirlas con exámenes y con ejercicios, como la evaluación usual que podemos ver en la mayoría de escuelas. Pero las competencias y las cualidades son un poco más difíciles. Entonces, yo creo que uno nos hace ponernos a pensar más como educadores, como dueños de centros educativos también, en cómo variamos la evaluación. Cómo entonces ya yo no puedo decir voy a medir liderazgo o voy a medir curiosidad del 1 al 10 o del 1 al 100, sino que tengo que medirlo diferente, tengo que establecer diferentes métricas para poder entender cómo yo puedo fomentar y definir cuánto una persona tiene de curiosidad, de creatividad, de comunicación. Yo creo que es más trabajo, probablemente es replantear el sistema, y por estar en una zona de confort en donde es muy fácil evaluar a los niños a través de exámenes, y es muy fácil decirle a los papás, sacó un 85 y puedo decirle a dónde perdió los puntos, pero
cuando yo como educador tengo que decirle a la mamá o al papá, tiene que trabajar en esto a nivel de liderazgo, tal vez ni siquiera como educadores sabemos cómo hacerlo. Entonces, yo creo, mi teoría es que esa es una de las razones por las que no lo hacemos. Pero entonces estás hablando de que a nosotros como educadores, me incluyo, nos cuesta soltar el control, nos cuesta pensar que no controlamos por medio de métricas, de números, y caemos sobre la misma, y como padres también, porque estamos, Sí, que cuánto se sacó en el examen, que tenemos que estudiar para pasar, y yo me llego a cuestionar en este momento de hoy, y lo hablaremos en otros episodios, serán necesarios los exámenes, serán necesarias las tareas, sí. hasta inclusive me cuestiono, serán necesarios los grados escolares. Wow, sí. Pero son fuertes, estas Ujú. preguntas son fuertes y posiblemente los que nos escuchen piensan, estas mujeres están locas pensando estas cosas, pero vamos a ir desmenuzándolas poco a poco Sí. porque el punto de este cambio es preguntarnos el por qué y no se trata de buscar algo novedoso, de tratar de buscar cosas complicadas alrededor de estos cuestionamientos, es buscar lo que realmente tiene lógica para hoy. Entonces, Silvia, estas destrezas, está claro que necesitamos todas para surgir. Y aquí lo que vamos a ir cuestionando es cómo se deben ver en nuestro hogar, cómo se deben ver en nuestro centro educativo, por qué las necesitamos, cómo las llevamos a cabo, ¿Cómo las porque también desarrollamos? Ujú, porque también ahora está muy de moda mencionarlas y no necesariamente sabemos cómo justificar, ujú, cómo se enseñan, cómo se llevan, porque hay líneas muy delgadas. Podemos decir, si ujú, aquí trabajamos el pensamiento crítico y trabajamos ujú, las discusiones y el liderazgo, pero ¿cómo? O sea, también ujú. tenemos, los educadores tenemos que poder justificar el cómo se hace, cómo se ve, y para eso detrás de esto todo un desarrollo de capacitación profesional que va de la mano y también de informar a los padres de familia, porque como mencionaba anteriormente, esto es un eje de cambio, esto buscamos que todos llevemos a pensar, lo conocido es lo más cómodo, lo que ya nosotros vivimos, porque yo te aseguro que somos muy pocos, yo no, al menos yo no crecí ni fui educada bajo las destrezas del siglo XXI. Yo tampoco. Eh, Tengo algunas por personalidad, pero no necesariamente fui expuestas a ellas. Y pues lo más cómodo es quedarnos en lo que ya nosotros vivimos, que pensamos que es lo que va a ser seguro para lograr el éxito. Entonces, Sí. muchas veces escuchamos a papás pensando, ay, no, esto es una locura, ¿cómo me voy a ir para allá? Y pensar de esta forma. Pero yo creo que la pandemia ha sido un excelente momento, un excelente despertar para que visualicemos y le veamos todas estas destrezas del siglo XXI como necesarias y ya tal cual nos informaba el foro en el 2015 que las visualizaban para el 2020 y estamos en el Imagínate. 2022, Imagínate. eh, cómo logramos aplicarlas al día a día. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos nuestro granito de arena a ser flexibles en el diálogo y en el repensar de nuestras acciones y pensamientos. Sí. Yo quiero resaltar, y esto van a escucharnos resaltarlo una y otra vez, no es nuestra intención después de responder a esto y dar la solución exacta y decir, esta es exactamente la metodología y la manera y la evaluación, pero sí es nuestra intención, uno, y lo más importante, plantear cuestionamientos, dejarles preguntas, dejarles dudas que los inspiren, que los impulsen a crear cambios, que los impulsen a preguntar en los colegios y las escuelas en donde están sus hijos, eh, que los impulsen a estudiar, a meterse en ese link y entender qué desarrolló el Foro Económico Mundial, por ejemplo, y darles definitivamente estrategias, ideas, técnicas de nuestras experiencias personales, la de Mariana, la mía, pero también de otras perspectivas y otras experiencias de otras personas, otros educadores, otras madres, otros padres. Creemos que la educación no pertenece solamente a los educadores, no pertenece solamente a los centros educativos, todos participamos activamente y lo que vamos a ver en los siguientes episodios es
¿Cómo vamos a desmenuzar cada una de esas tres grupos de habilidades? Vamos a hablar de qué se trata cada uno, cómo se desarrolla cada uno, cómo podemos enseñar cada uno de esos. Vamos a hablar de nuestras experiencias personales enseñando cada uno de esos. Y entonces ahí creo que van a tener todavía mucho más preguntas, todavía mucho más insumos para devolverse y ustedes analizar cómo están aprendiendo sus hijos, cómo están aprendiendo sus niños si son educadores, cómo están aprendiendo sus educadores si son dueños de centros educativos. Y Silvia, entonces mi pregunta final para hoy sería, ¿estamos preparando a nuestros hijos de la mejor manera para el futuro? Yo creo que no. Yo creo que nos falta todavía, lamentablemente, camino. Y el otro día vi una frase que quiero compartir que me pareció que resume exactamente qué es lo que estamos haciendo hoy. Y esta frase decía que en vez de preparar al niño para ese camino que va a recorrer, estamos preparando el camino para el niño. Estamos preparando exactamente cuáles son los temas, las preguntas y las respuestas ya solucionadas que ese niño debe absorber porque creemos que conocemos el camino exacto. Pero definitivamente para mí esa frase me impactó y yo creo que eso se queda corto. Todos sabemos que no conocemos el camino que nuestros niños van a estar recorriendo y que definitivamente necesitamos replantearnos cómo prepararlos a ellos, cómo no preparar ese camino que es como esa zona de confort y ese querer protegerlos y ese querer que tengan todo lo que necesitan, eh, cuando realmente tal vez lo que tenemos que hacer es empoderar a esos niños y que sepan que todo lo que necesiten, independientemente de lo que se topen, lo van a tener dentro de ellos. Así es, tal cual. Así que con esto cerramos ya nuestro episodio de hoy y los esperamos en el próximo para hablar acerca de las destrezas académicas, si son Sí, importantes y cómo se ven en el mundo de hoy.